Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos imparte de poder llegar a todos y cada uno de ustedes, a sus hogares, con el consejo, con el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello vamos a usar en la Biblia Primera de Reyes, capítulo 17, y el versículo 24. Dice la palabra de Dios: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El tema que vamos a usar en esta mañana tiene como título: Diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Vamos a repetirlo. Diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Qué queremos decir con esto? Que la voluntad del hombre siempre va viendo sus intereses egoístas. La voluntad del hombre siempre va viendo dónde sacar provecho. Pero la voluntad de Dios es diferente a las actitudes egoístas del hombre, porque se enmarca dentro de la justicia perfecta, ya que Dios es justo y no hay en él ningún engaño. Dios es la fuente de toda justicia, de toda verdad. Por eso es que la voluntad de Dios es diferente a la voluntad del hombre. Porque el hombre por naturaleza es mentiroso, es egoísta, es arrogante, es soberbio, en fin. Los hombres tenemos todos los defectos a consecuencia del pecado. Y en esta ocasión queremos hablar de una historia bíblica y que vamos a aprender mucho para la edificación de nuestra vida cristiana. El relato bíblico nos habla de una viuda que vivía fuera del territorio de Israel y que la Biblia denomina la viuda de Zarepta de Sidón, pues ese era el territorio donde esta mujer vivía. Y a la vez hablamos del profeta Elías, el siervo de Dios. El origen de esta historia bíblica importante, significativa para nuestra vida cristiana, tiene que ver con que el rey Acab, que era quien gobernaba el territorio norte de Israel, y debido a su esposa Jezabel, que era una mujer perversa, hija del rey Edbaal de Sidón, y que condujo a este rey a hacer todas las cosas abominables delante de Dios, a reemplazar la verdadera adoración hacia el Dios del cielo por el paganismo y por la adoración hacia la idolatría. Ese fue el triste episodio de la vida de este rey israelita, por lo cual la voluntad de Dios estuvo en contra de este rey malvado y envió al profeta Elías para predecirle que no iba a haber lluvia por 3 años y medio hasta que Dios así lo determinara. Como consecuencia de aquella palabra de Dios vino el cumplimiento. Cesaron las lluvias y el resultado fue que no hubieron cosecha. Se murió el ganado, pereció todo. Y como resultado vino la hambruna, la crisis. Pero Dios
envió al profeta Elías, después de haberlo tenido por un tiempo en el arroyo de Querib, donde enviaba los cuerdos para alimentarlo y cuidar de este hombre de Dios. Dice la Biblia que cuando el arroyo se secó, a consecuencia de la sequía, del hecho de que no hubiera lluvia, Dios envió al profeta Elías hacia donde aquella viuda de Sarepta. Hay una pregunta importante que hacernos. ¿Por qué Dios envió al profeta Elías hasta una tierra extranjera, pudiéramos decir así, donde la viuda de Sarepta? Si en Israel habían muchas viudas que tenían todos los bienes económicos y los recursos para la subsistencia del profeta Elías. La respuesta es que la mayoría en su totalidad del pueblo israelita para ese entonces habían caído en una apostasía terrible. Y Dios, por consiguiente, no iba a enviar a su siervo a un hogar de gente que había apostatado, que habían caído en la adoración de dioses falsos, que habían caído en el paganismo y en el pecado. Por tal razón, Dios envió al profeta hasta Sarepta de Sidón, donde había una viuda que adoraba al verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Qué contraste significativo, interesante de la palabra de Dios. El pueblo israelita, el pueblo de Dios creado para la adoración a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, había caído en un grado de apostasía terrible y dejaron de adorar al Dios que todo lo puede, al Dios santo, creador del cielo y la tierra, por adorar los Baales, por adorar los falsos dioses, por cometer todo tipo de abominación delante de Dios. Pero había una viuda que no tenía dinero y que vivía en un país extranjero, que adoraba al Dios creador del cielo y de la tierra. Esa fue la razón por la cual Dios condujo al profeta Elías hasta donde la viuda de Sarepta. Queridos hermanos y amigos, el profeta en casa de la viuda. Está aquella mujer, dice la Biblia, recogiendo leña para prender el fuego, el fogón, y preparar una torta de harina que era la única medida que tenía para alimentar a su pequeño hijo y para comer ella y posteriormente esperar la muerte. Qué terrible el juicio de Dios por el pecado, por la desobediencia. Todo se había escaseado, se había terminado. Y mire qué irónico se vea desde el punto de vista humano que llega el profeta Elías a ese hogar y le pide a la mujer que le regale un vaso de agua. La mujer obediente viene y le da el vaso de agua y después el profeta le dice que le prepare una torta para comer. Y la mujer le dice que solo tiene una medida de harina y un poquito de aceite, que ella está preparando o va a preparar una torta de harina para alimentar a su pequeño hijo y para comer ella también y posteriormente esperar la muerte. Pero el profeta le dice, no, tráeme a mí primero. Qué extraña esta historia, pero significativa. A usted que le gusta mucho criticar y juzgar y llevar la vida de los demás, ¿qué hubiera dicho? ¿Cómo es posible que este hombre visitante viene a quitarle el bocado de pan a esta mujer viuda que no tiene nada y lo que tiene es un niño al cual tiene que cuidar y alimentar? Pero la mujer fue obediente. Preparó la torta de harina como el profeta le había dicho.
y le dio de comer al profeta. Y el profeta comenzó a comer. ¿Y sabe usted lo que pasó? Dios, en su providencia divina, multiplicó la harina, multiplicó el aceite. Y para no hacerle tan larga la historia, dice la Biblia que el profeta se alimentó la viuda, se alimentó el niño y pudo estar en ese hogar por más de 3 largos años, dependiendo de la providencia divina de una viuda que no tenía nada, solo un poquito de harina y de aceite, pero que Dios se encargó de multiplicarlo. Así es la gracia de Dios. Amigos y hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia bíblica? Jesús dijo: ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? Mirad las aves del cielo, dijo Jesús, que no trabajan, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Así que lo que aquí tiene que ver es la fe. Tenemos fe que Dios suplirá todas y cada una de nuestras necesidades, especialmente cuando nos encargamos de hacer el trabajo que Él quiere que hagamos dentro de su obra. Lo que para Dios, lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, estamos hablando de esta hermosa historia bíblica y entendamos o aprendamos a ver la Biblia desde el punto de vista del contexto del cual estamos hablando. Estamos diciendo que el profeta pudo vivir en aquel hogar de aquella viuda que no tenía dinero, que no tenía más que un poquito de harina y una medida de aceite, pero que Dios se encargó de multiplicar y el profeta pudo vivir allí por más de 3 largos años. Pero pasa un incidente terrible en esa casa. Después de que todo era felicidad, disfrutando las bendiciones de Dios, la mujer que tiene un hijo pequeño, desafortunadamente, se le muere el niño. Y la viuda le reclama al profeta Elías y le dice: varón de Dios, has venido a mi casa para hacer memoria de mis antiguos pecados. ¿Qué he hecho yo?, le dice la mujer, triste y adolorida porque su pequeño bebé se le ha muerto. El profeta tomó al niño, subió al piso superior de la casa, comenzó a orar a Dios y le dijo: Señor Jehová, a la viuda en cuyo hogar estoy hospedado has afligido. Y empezaba a orar el profeta para que Dios resucitara al niño. Y es interesante la historia bíblica que después de un largo rato del profeta estar orando y de darle aire artificial de boca a boca, dice la Biblia que el niño volvió a la vida, que el niño resucitó. Y hay algo interesante en lo que leímos anteriormente. Dice la viuda: ahora entiendo que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Nos vamos a parar allí. Ahora entiendo, dice la mujer, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué dijo esta viuda esas interesantes y hermosas palabras? Lo dijo sencillamente porque en aquel entonces diabulaban de un lugar a otro los falsos profetas como lo hay de hoy en día.
hombres que se mueven haciendo esto y haciendo aquello, usando el nombre de Jehová y manipulando la vida de todo tipo de personas, llevando engaño, llevando fraude, llevando maldad. Entonces la gente desde aquel entonces no tenía confianza. Aunque la viuda miró los milagros efectuados de parte de Dios a través de multiplicar la harina y el aceite por medio del profeta Elías, pero la sorpresa fue mayor cuando un milagro de resurrección ocurrió en su hogar y en su propio hijo. Esta mujer se quedó sorprendida y dijo: hoy entiendo que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué dijo esto? Porque muchos andan hablando en el nombre de Dios y diciendo aquí, diciendo allá y engañando a la gente. Por eso Jesús fue claro cuando enseñó a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán falsos profetas vestidos de oveja. Mirad que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, de vuestra manera de creer. Amigo y hermano que me escucha, firmes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones, firmes en el Señor Jesucristo, que nada ni nadie nos mueva, ningún viento, ningún milagro chueco, ficticio del hombre. Dios es maravilloso. Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas. Aquella mujer viuda que tenía un pequeño hijo adoraba en medio de la idolatría al Dios verdadero. El pueblo israelita, al que Dios había creado para bendecir al mundo, se desvió y adoraban a los Baales, adoraban todo tipo de dioses chuecos, dejaron la adoración al verdadero Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de hoy en día han cambiado la gloria de Dios por la gloria de este mundo, por la gloria del dinero, por la gloria de una mujer, y se han desviado de la verdadera adoración del Cristo de la gloria? Amigos y hermanos, aunque nos falte esto, aunque nos falte aquello, aunque nos falte aquí, aunque nos falte allá el dinero, el trabajo, lo que sea, debemos de adorar al verdadero Dios que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da todas las cosas, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Quite su mirada del hombre. Si usted está confiando en un hombre, va a terminar defraudado. Aprenda a confiar en Dios, el único que no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aparte de esto, también queremos decirle: no se preocupe si el médico ya le dijo que usted tiene una enfermedad terminal. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Hemos creído en un Cristo de poder, en un Cristo de milagro, en un Cristo resucitado, en un Cristo que intercede a la diestra del Padre por todos y cada uno de nosotros. Entendió la historia bíblica de una mujer viuda que se le había terminado toda provisión, pero que Dios se encargó de suplirle diariamente. Que su hijo, en aquel momento más dramático de felicidad, se le muere, pero que Dios usa al profeta para volverlo a la vida. Y que la mujer dijo: varón de Dios, hoy sí creo que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué hermoso que le digan: este sí es un hombre de Dios, esta sí es una mujer de Dios. Pero cuando lo ven a usted mendigando y aprovechándose el pueblo de Dios para pedir dinero, para llevar beneficios personales, usted debe arrepentirse. Usted debe de conocer al verdadero Dios, porque usted no lo conoce. Usted lo que está usando es aprovechándose del pueblo de Dios para llevar beneficio personal. Será terrible, será lamentable.
Queridos y hermanos, adoremos al verdadero Dios en las buenas y en las malas. Él es el mismo de ayer y por los siglos. La diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Porque Dios hace las cosas justas, pero el hombre siempre anda buscando su propio beneficio. El hombre egoísta siempre está viendo lo que le conviene. Tengamos mucho cuidado. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana.